Cuando hablamos de la relación entre empresa y sindicatos, generalmente pensamos en conflicto. De hecho, toda la discusión que ha habido sobre la reforma laboral ha generado un ambiente de confrontación, incluso de hostilidad. No vamos a negar que en el trabajo siempre va a existir una dimensión conflictiva, hay que aceptarlo. Sin embargo, no podemos olvidar de que el trabajo es fundamentalmente un espacio de colaboración. Hoy queremos hablar a través de hechos y de personas concretas de las enormes posibilidades que se abren para la empresa y para los trabajadores cuando prima un ambiente de diálogo, de respeto mutuo y de ponerse la misma camiseta y objetivos comunes. Así comienza un nuevo capítulo de Francamente. Bueno, y las grandes gestas tienen detrás siempre grandes líderes. Y si hablamos del plan común de empresa de Codelco, no podemos tener mejor invitado que a Juan Villarzú, presidente ejecutivo de Codelco, 2 veces. Juan, qué rico tenerte aquí con nosotros. Gracias, es una acción muy grata para mí también. Cuéntanos, ¿cómo se origina esta gesta? Bueno, esto se origina, nace como consecuencia de una convicción mía de que era necesario tener un acuerdo con los trabajadores para poder darle una perspectiva de futuro a Codelco. Y por otro lado, la suerte de que la contraparte, el verdadero líder, este era el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinosa. Que de hecho te hace la propuesta a ti. Correcto. Raimundo pensaba que yo era un privatizador que venía mandado por los Chicago Boys a desarmar Codelco. Y así me lo dijo en una reunión con toda la directiva de la federación. Porque me dijo, a mayor prueba, aquí está el mercurio. Yo le dije, mire, usted leyó parte del mercurio. Bueno, le mostré, y efectivamente había una entrevista a mi persona en que yo decía que Codelco no era privatizable. Y que se privatizaba solamente una parte, dijiste. No, ni siquiera eso. Fue más categórico. No se privatizaba porque la única manera de sacarlo adelante era en un trabajo conjunto de la administración con los trabajadores, y que yo sentía que las condiciones estaban dadas para eso y que teníamos que hacer un esfuerzo para construir lo que se llamó la alianza estratégica. Y les pusiste una meta muy alta a este proyecto. Hablaste de duplicar el valor de la empresa. Bueno, ¿Cuáles son los ejes? Hay dos momentos distintos en el tiempo. El 94, que fue la primera vez que asumí, ahí la tarea era normalizar la compañía, revertir la tendencia a la pérdida de productividad, bajar, había exceso de personal, mejorar las prácticas de trabajo, por otro lado, apuntalar el plan de inversiones. Y el armado de esa lógica fue un gran acuerdo en que los trabajadores se comprometen a cambiar prácticas de trabajo, a aumentar productividad, y la administración se compromete a sacar adelante el plan de inversiones y políticamente lograr el apoyo suficiente para que Codelco pueda resumir su compromiso de crecimiento. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Efectivamente se logró la promesa de duplicar el valor de la empresa? Pues en ese primer periodo, la meta no fue duplicar el valor de la empresa, sino que fue aumentar la productividad. Perfecto. En un 40%, disminuir la dotación en un 10%. Habían indicadores muy precisos. Todos se cumplieron. Todos se cumplieron. El primer periodo en que Codelco baja la dotación, y lo hicimos de común acuerdo con los trabajadores. El segundo periodo, que yo cuando asumí el año 2000, ahí planteamos la meta de duplicar el valor de la compañía, trabajando en conjunto en el marco de lo que se llamó el proyecto común de empresa, en conjunto con la federación, asumir esa tarea y ese estadio que también se cumplió. Incluso fue auditado por un Banco Internacional Goldman Sachs. Y es bien impresionante porque uno observa la evolución de los excedentes de Codelco, justamente hacia fines de los 2000, crisis asiática, venían cayendo. Y uno observa después y los resultados fueron muy buenos. Muy buenos, sí. No, yo creo que el mejor periodo de Codelco, en términos de gestión, de paz social,
Es el periodo que va desde el 94 al 2005. ¿Y sientes que estuviste en los dirigentes sindicales finalmente más un aliado o quienes le pusieron cortapisas a este proyecto? No, no hubiera sido posible hacer lo que hicimos en Codelco si no hubiéramos contado con la confianza, el apoyo y la franqueza de los dirigentes sindicales. No era todo, no era un baño de rosa. Tuvimos ese encuentro, pero siempre lo supimos procesar. Y es así como ellos te recuerdan. Yo vi cuando se saludaron con Raimundo Espinosa antes de este programa, con el cariño, el aprecio y mutuo. Y entonces yo te quiero dar gracias, Juan, porque yo creo que hoy día tú nos has hecho un tremendo regalo en el marco de una discusión de una reforma laboral, de cómo se puede tener altura de miras para enfrentar a la relación entre empresa y sindicato. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar a conocer estas cosas que creo son muy importantes para los momentos que vive Chile hoy. Y bueno, desde el GAM continuamos con este programa, el GAM lleno de estructuras de cobre, además, precioso lugar que nos acoge. Y vamos a hablar ahora con la otra cara de la medalla. Juan Villarzú nos hizo su relato y ahora estamos con Raimundo Espinosa, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y el otro gran gestor de la epopeya del proyecto común de empresa de Codelco. Raimundo, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte a ti por este programa, porque es importante que el país y todo el movimiento sindical particularmente conozca qué es lo que fue esta gran gesta con Villarzú para hacer un proyecto, una alianza estratégica primero. Mira, Villarzú, conversamos por teléfono en esa oportunidad, porque las relaciones con Codelco no eran las mejores. Conversamos con Villarzú por teléfono, él me invitó a la oficina y yo le dije, ¿por qué no venía a la Federación de Trabajadores del Cobre? Hacer de local. Yo creo que Villarzú tuvo un gesto que no lo habían tenido los demás presidentes ejecutivos y creo que eso se gana la confianza y empezamos a construir. Llegó al Consejo Directivo Nacional y nosotros le presentamos nuestra propuesta. Tenía una propuesta por el futuro del cobre chileno, donde analizamos cuáles eran las etapas de esta empresa y si uno lo ve hoy día y lo puede revisar, prácticamente está tan vigente como el año 94, 93, 94. Y son ustedes los que plantean entonces la necesidad de una alianza estratégica. Nosotros planteamos el documento y en el Consejo Directivo que llegó Villarzú, estaban los 15 consejeros, le dijimos, bueno, usted es un gran privatizador, de forma directa. Villarzú dijo, mira, Codelco no está dentro de mi lógica y yo he leído el documento de ustedes y lo comparto en un 95%. Discutamos el 5%. Y yo creo que ahí se empieza a generar una relación y yo creo que hay una cosa más de química con Villarzú. O sea, en el sentido de ir planteándose las cosas de frente y buscando alternativas de solución para esta empresa. ¿Por qué te digo esto yo? Porque la responsabilidad de nosotros, particularmente los dirigentes sindicales del cobre, los viejos lo eligen para defender los intereses de ellos, para defender sus conquistas. Pero en una empresa del Estado como esta, que es tan importante para el pueblo de Chile, el dirigente tiene que tener doble responsabilidad. Defender los intereses de los trabajadores, pero también defender los intereses de esta empresa. Y no es fácil compatibilizarlo. Por lo tanto, en ese sentido, Villarzú lo que plantea, mire, niño, nosotros estamos de acuerdo, pero este proceso lo hacemos con los trabajadores y no en contra de los trabajadores. Bueno, y se fue generando una relación bastante interesante de discusión y que no es fácil en una empresa del Estado como esta, porque si yo comparo ENAP es una empresa que nació en manos del Estado. Codelco es una empresa que se nacionalizó. Así es. Las culturas nuestras como organización nacen de una cultura muy confrontacional con los gringos. Y después de un proceso tan complejo como el de Dávila, había que recuperar esta empresa porque había muchos privatizadores en esta Ahora, pero esto es bien interesante lo que estás diciendo. ¿Cómo reaccionaron los trabajadores ante la parte que tal vez les puede interesar menos? Tú dices, aumentar la productividad. Cuando tú invitas a los trabajadores a aumentar la productividad, ¿se resisten? Dicen, este problema de la empresa no es mío. ¿Cómo fue la reacción? Yo creo que hay varias visiones. Yo creo que de entrar de un movimiento sindical confrontacional que venía de la época de los gringos, a un movimiento sindical de cooperación y de búsqueda de acuerdo, pero eso era la responsabilidad que tenían dirigentes sindicales, de poder conversar con la gente, buscar alternativas, y yo creo que todavía hay situaciones que no son, como te dijera, fáciles. Este no es un mundo de Bill Pap. Les tocó un periodo donde echaron gente.
Bueno, y ustedes finalmente lo aceptaron en pro de la empresa. Mira, si el tema ha salido mucha gente de nuestra empresa y aquí han habido errores, o sea, suponte una gran proliferación de empresas contratistas. Acuerda que si tú ves del 80, en la década del 90, 80, 2000, el tema del outsourcing era la moda que tenían las empresas. O sea, hubo que estar y buscar alternativas para poder mantener esta empresa en manos del Estado. Acuérdate que mucha gente decía después del Davilazo hay que privatizar esta empresa. Es el momento. Algunos de Libertad de Desarrollo dijeron vamos a vender esta empresa en 4.000, en 2.500 millones de dólares. O sea, esta empresa ha generado más de 100.000 millones de dólares al país. Entonces, la responsabilidad que tiene un dirigente sindical de esta empresa es muy importante. Y yo no puedo dejar de preguntarte sobre la coyuntura de Chile hoy día. Raimundo, estamos ante una reforma laboral que lo que suscita, lo que ve uno por televisión, es solo conflicto, temores a que los dirigentes sindicales tengan más poder. Hay gente que teme por la productividad. ¿Qué podrías decirle hoy a esta discusión? Mira, yo creo que aquí el problema de nosotros hemos vivido un proceso, o sea, como alguien dijo, pasamos del jabón gringo al camay, así de un solo paraguaso. Yo creo que hay gente él no ha vivido el proceso. Yo creo que es importante ver cómo los países desarrollados, los nórdicos, Alemania, tienen este tipo de convivencia entre el movimiento sindical y entre el movimiento sindical y los empresarios. Y les va bien. Y les va espectacular. El problema aquí, cuando se empiezan a equilibrar los poderes, yo creo que aquí hay un desequilibrio entre el sector empresarial y el sector laboral. Yo creo que eso hay que recuperarlo, porque es la única forma. O sea, desde mi punto de vista, creo que en la medida en que las cosas se transparenten en las discusiones y se busquen alternativas de acuerdo, es lo mejor, no solamente para la empresa, sino también para las organizaciones sindicales, también para el país. Y yo creo que estamos pasando una crisis que efectivamente está ocurriendo en distintas partes, no solamente en Chile, en distintas partes. Y creo que hoy día la desconfianza, cuesta mucho también hoy día a los dirigentes sindicales buscar acuerdos dentro de los propios pares de uno. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza y con mucha razón muchas veces. Y lo hemos encontrado con los distintos escándalos que se han producido. Entonces yo creo que hay que recomponer eso. Y para eso se necesitan fuerza de voluntad de ambas partes. Yo te quiero agradecer, Raimundo. Yo creo que este país te debe un agradecimiento a ti y a aquellos que hicieron posible este plan común y esta tremenda experiencia Codelco. Bueno, yo también quiero agradecerte la invitación que haces. No es fácil estar en un programa de este tipo, siempre se ven las cosas negativas del movimiento sindical. Y creo que es súper importante agradecerle a Villarzuel la discusión que tuvo. Creo que fue un gran presidente ejecutivo y esto va en beneficio de los trabajadores. Un llamado aquí a los dos actores, el sector empresarial y los trabajadores. Hay que mantener los equilibrios, dialogar mucho, buscar muchas alternativas y hacerlo rayado de cancha. Eso no significa que cada uno va a abandonar sus principios como dirigente sindical y los empresarios o la empresa con respecto a gestionar esta empresa. Y con ese llamado al diálogo de un dirigente sindical nos vamos a comerciales y seguimos hablando en Francamente. Luego de escuchar a Juan Villarzú y a Raimundo Espinosa, no podemos sino estar mucho más optimistas de todo lo que puede brindar una buena relación laboral, no solo en términos de bienestar de los trabajadores, sino que también de productividad de la empresa. Y estamos ciertamente en un lugar muy apropiado para profundizar en este punto. Estamos en la casa de la CUT, estamos en la Alameda, donde hay grandes manifestaciones ciudadanas. Estamos al lado de la Moneda y estamos especialmente satisfecho hoy día de compartir con Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Bárbara, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por querer venir a entrevistarnos y conocer nuestro punto de vista desde nuestro lugar, desde nuestra casa. Como debe ser. Y Bárbara, qué bueno poder hablar de productividad. Te voy a dar solamente un dato. Un estudio de Acción Empresas mostraba que los trabajadores, cuando se les pregunta sobre su productividad, dice, el más importante soy yo. Yo soy el actor más importante de la productividad. Y también nos dice que él se beneficia de la productividad. ¿De alguna manera esto está en la agenda de la CUT? Sí, bueno, nosotros hemos asumido el desafío como país, ¿no? Y no podíamos ser ajenos a la organización sindical al debate sobre cómo Chile sigue creciendo, cómo Chile se sigue desarrollando, pero por sobre todas las cosas, cómo ese crecimiento y desarrollo nos impacta a todas y a todos.
Tal como tú señalas, si uno le consulta a los trabajadores y las trabajadoras cuál es uno de los factores principales en materia de productividad, se reconocen como un factor relevante. Ahora bien, efectivamente reconocen también que son beneficiarios de ella, pero no siempre con el mismo nivel de equilibrio, ¿no? Yo lo diría en ese término. Cuando tú sientes como trabajador o trabajadora que el desarrollo o el crecimiento del país no me impacta de manera directa, no me permite a mí un mejor estándar de vida o más garantía de derechos, eso también es un elemento que a nuestros ojos ha impactado en la productividad. Pero una mejor productividad beneficia a todos, no es un asunto empresa. Una mejor productividad va a permitir hacer lo mismo en menos tiempo. O sea, trabajar menos para lograr lo mismo. O si trabajo lo mismo, voy a ganar más. O sea, es un efecto, pero es en toda la sociedad. Y por lo tanto, yo creo que es bueno dialogar y conversar sobre los efectos que tiene la productividad. Significa más tiempo, significa hacer menos trámites, significa hacer mejor las cosas. Esta ilusión de que los temas que tienen que ver con productividad son solo políticas de Estado o impactan principalmente a quien es el soporte de capital. Aquí el mundo del trabajo tiene algo que decir de manera muy relevante para incorporar esta mirada más integral y también para generar propuestas. Nosotros, en el marco del debate de la reforma laboral, logramos consagrar un espacio que para nosotros es muy relevante. Se le conoce poco, se le ha sacado poco lustre, porque no es de los temas más tradicionales, ¿no? En materia de recuperación de derechos. No tiene que ver con el derecho a huelga, no tiene que ver con la titularidad, con la extensión de beneficios, pero tiene que ver con el diálogo social, con la posibilidad de que trabajadores con mejores condiciones y con mayor poder puedan también generar más y mejores espacios de diálogo con su contraparte. Se constituye a partir de la reforma laboral lo que se denomina el Consejo Superior Laboral. Esa es una instancia tripartita donde vamos a participar las organizaciones del mundo del trabajo, donde va a participar la CPC, donde va a participar el Estado y donde nuestra apuesta es que ese espacio de diálogo no sea solo el supervigilante de que la reforma se cumpla, sino que también permita que estas otras materias se empiecen a abordar. Otro resultado interesante del sondeo es que los trabajadores perciben que fortalecer los sindicatos puede ser un factor de productividad, un resultado que nosotros no esperábamos. ¿Cómo lo explicas? Cuando el sindicato ve, el trabajador ve que logra trascender respecto de las demandas más reivindicativas, más corporativas, y junto con hacerse cargo de eso, es capaz de ampliar su radio de acción, evidentemente que también logra entender que entonces el sindicato no solo me sirve para el bienestar, no solo me sirve para lo coyuntural, lo urgente, sino que también me permite, a partir de estas mejoras en condiciones, poder generar o ser más productivo, poder ser más contribuyente. La gente se debe en el ámbito preguntar, del pero el trabajo. dirigente sindical puede aportar al buen clima, pero ¿cómo un dirigente que no siempre tiene la formación técnica, cómo puede desde el mundo sindical, desde la negociación, desde sentarse con el empleador, mejorar la productividad? ¿A través de propuestas? ¿Cómo lo hace? Yo diría que a través de propuestas, a través de la posibilidad de construir confianza en el diálogo social, cuando tú tienes contrapartes equilibradas y por lo tanto somos pares y podemos establecer puntos comunes y lo que yo establezco y comprometo lo cumplo, eso genera climas de confianza. ¿Se habla de productividad con los dirigentes sindicales? Sin duda. A ver, yo creo que hay realidades que están mucho en los medios. Esto estuvo muy contaminado por la reforma laboral. Pero la verdad es que para las empresas, para nosotros los empresarios, los sindicatos, son una contraparte absolutamente válida y necesaria para poder desarrollar la empresa. La empresa es una parte de la misma medalla, al otro lado están los trabajadores, y ni uno ni el otro existen solos. En este mundo que emerge, el nuevo trabajo, con estos jóvenes que tienen una identidad laboral distinta a los de mi edad, donde entran y salen del trabajo, donde quieren ser emprendedores, ¿cómo vamos a hacer relaciones laborales colaborativas? ¿Cómo vamos a hablar cuando muchas veces este joven ni siquiera se sindicaliza? Bueno, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita. Hemos hecho a través de nuestra fundación, de la Fundación Fiel, un primer estudio, ¿no?, exploratorio,
sobre la percepción de los jóvenes respecto del mundo del trabajo. Jóvenes y trabajo en sectores más vulnerables, particularmente. Uno de los datos que a mí me llamó mucho la atención de ese estudio es la poca valoración, la baja valoración que se tiene del trabajo. Entonces, había una concepción, ¿no? Que era la que se reportaba por parte de los jóvenes en general, hombres y mujeres, que señalaban que, bueno, en el fondo es como el deber ser. Necesito Debo plata trabajar, y trabajo. si quiero subsistir, si quiero alimentarme, si quiero parar la olla, tengo que trabajar, no tengo otra posibilidad. Muy poco se valora la capacidad de organización, el valor de lo colectivo, la capacidad de relacionarme con mi contraparte, porque en realidad, como el único objetivo que tiene esto es que yo pueda subsistir, si lo hago solo o lo hago con otros, lo hago en el marco de una empresa, con un empleador, con protección social, no es relevante. Hemos tenido una conversación muy interesante con Bárbara Figueroa, donde ella reconoce que buenas relaciones laborales debieran ser un factor de productividad. De alguna manera, ¿el empresariado valida el rol del sindicato como un factor de productividad? Absolutamente. Mira, déjame contarte que cuando hicimos esta comisión de productividad y convocamos a un directorio de la más alto nivel y se colocaron las mesas de los temas, los 9 temas, el primer tema que resultó es el tema del capital humano. Y el segundo tema es incorporación de mujeres, jóvenes y adultos en tercera edad. Por lo tanto, de 9 temas, 2 tienen que ver con el factor humano y con las personas. Y ahora, en estos tiempos en que la economía chilena está teniendo dificultades para crecer, donde el tema del empleo nos tiene en alerta, derechamente, ¿es un buen momento para reforzar los lazos de colaboración? Porque uno dice, en tiempos difíciles está un reflejo que es despedir rápido. Siempre es buen momento, porque se está desarrollando la vida. El trabajador sigue viviendo, independiente y la empresa sigue tratando de hacer lo mejor para ser un aporte, ¿no es cierto?, en bienes, en servicios, en productos a la sociedad. Y qué bueno despedirnos con esta idea de que no solo en tiempos difíciles, en los tiempos buenos también, en todos, una buena relación armoniosa entre empresas y trabajadores, con diálogo social, nos ayuda a todos, como tú dices, Alberto, nos hace crecer a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y por la oportunidad de poder conversar este tema tan relevante para el país y para la productividad que nos va a ayudar a ser mejor para todos. Y así cerramos esta nueva emisión de Francamente. Nos volvemos a ver la próxima semana.